por la invitación. Bueno, tema puntual, tema lindo para debatirlo. Lo presentamos también a los chicos, estamos ya para presentarlos a ellos porque me gustaría poder dialogar con todos, pero eh, bueno, antes que nada, Marcelo, ¿cuándo llegó a Catamarca? Hace un rato, ahora Recién, a las 6 de la tarde, sí, sí. 6 de la tarde. ¿Ya vino alguna vez por Catamarca? ¿Tuvo la Sí, hace posibilidad? muchos años estuve acá, hace unos cuantos años, Ujú. de hecho yo creo que hacía tranquilamente 10 que no venía, Ah, bien. así que contento por Contento, ese bien. motivo, sí, Qué sí. lindo. Usted es economista. Sí, sí, soy profesor universitario, bueno, y formo parte de la dirección de mi partido, que es Política Obrera. Político obrera, precisamente. Bueno, acompañando a los candidatos aquí en la provincia de Catamarca, que también dieron un impulso importante y que hoy en esta oferta electoral que tenemos en Catamarca, viene a ser una de las ofertas, si se quiere, o propuesta llamativa, si se quiere. Sin duda, creo que el electorado de Catamarca los tiene que tener muy en cuenta, porque forman parte de la nueva generación de educadores, de luchadores, que hace muy poco tiempo, yo te diría que le dio una lección al país entero Ujú. respecto de cómo se defiende la educación pública. Ustedes saben, lo saben mejor que yo, ¿no es cierto?, que hubo una reforma educativa muy negativa a la Ujú. cual se opusieron los estudiantes, los docentes, se desarrolló un movimiento desde las propias escuelas, de los propios colegios, y bueno, Bruno, por un lado, como docente, también Lucía, participaron muy activamente de ese movimiento, y bueno, cuando uno piensa, y ahora vamos un poco al título de la charla, ¿no es Ujú, cierto?, que sí. vamos a hacer mañana, que todo este régimen económico montado en los últimos 2 años, con Milei, con Caputo, se fundó también en reformas terriblemente negativas para la población trabajadora. Eliminación del derecho al trabajo, reducción de las jubilaciones, ataques muy graves a la salud, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Hospital Garrahan. Bueno, y ahora que ese modelo se está viniendo abajo, incluso por sus propias contradicciones, Ujú. bueno, como nunca es importante abrirle paso a los que han luchado contra ese orden de cosas. Y en Catamarca, tanto Lucía como Bruno son una expresión muy clara de esto, ¿no? Si uno toma, digamos, la oferta electoral en un sentido más amplio, bueno, acá en Catamarca, como en otras provincias, se da una circunstancia que si uno la mira bien, tendría que despertar asombro. Un poco de asombro, un poco de indignación. ¿Por qué digo esto? Porque durante casi un año y medio lo teníamos a Milei, ¿no es cierto?, llevando adelante todo esto que nombrábamos recién, Ujú. y teníamos a los gobernadores con peluca, Sí. ¿no es cierto? Es A los decir, dialoguistas. claro, dialoguistas que en realidad, más que dialoguistas, eran soldados de Milei, porque un Ujú. dialoguista es alguien que te intercambia ideas. Acá hubo mucho más que eso. Se votó la ley bases, se votaron medidas, ¿no es cierto?, completamente nefastas Como el para Rigi, por ejemplo. el RIGI, para los que viven de su trabajo, para la preservación de los recursos naturales. Y ahora resulta que son opositores o que se presentan ofreciendo una alternativa a la del gobierno nacional. Bueno, esto es casi, digamos, si la justicia penal interviniera en el proceso electoral, hay gente que tendría que ser procesada por defraudaciones y estafas. Este es el problema que tenemos de cara a las elecciones. Entonces, la lista de política obrera acá en Ujú. Catamarca es un producto genuino de toda la población y sobre todo la juventud que se puso en pie contra el gobierno de Milei en todo este tiempo. A veces solitariamente, a veces yendo contra la corriente. Y ahora que todo este modelo de endeudamiento,
favorecimiento de los acreedores de la deuda pública se viene abajo, porque la deuda ya desborda, ¿no es cierto?, por las paredes, por las orejas de las personas que escuchan. Ahora que todo eso se viene abajo, bueno, hay que darle paso a los que, por un lado, lucharon contra ese orden de cosas y además plantean una salida. Porque el otro tema de este club de ex amigos de Milei, ¿no es cierto?, poniendo el ex entre paréntesis, es que no tienen ninguna alternativa que ofrecer frente a este declive del gobierno de Milei. ¿Qué programa ofrecen? ¿Cuestionan el pago de una deuda usuraria que va a llevar a la Argentina a otra bancarrota, a otra cesación de pagos? ¿Cuestionan todo lo que el mundo del trabajo perdió en este año y medio? ¿Cuestionan, por ejemplo, que las jubilaciones, los salarios de los profesores universitarios, de los trabajadores de la salud, perdieron entre un 40 y 50% y tienen que ser repuestos? Plantean una reorganización económica y social que, poniendo a los trabajadores a la cabeza, aproveche la minería, los recursos naturales para un desenvolvimiento de las fuerzas productivas favorable a la población que trabaja y no como protectorado de los monopolios económicos vinculados al Departamento de Estado norteamericano y demás. Este es el problema que está planteado. Mirá, ahora ocurrió, ¿no es cierto?, todo esto en la reunión de ayer de Milei con Trump. Sí. Esta suerte de promesa o compromiso de apoyo que por ahora es un tuit y una palmadita en la espalda, por ahora. Ahora, Marcelo, ahí me Sí. quiero detener, porque esto es lo que la gente, el común de la gente no lo entiende. Y aprovecho, lo sumo a los chicos, Bruno Corso y Lucía Coronel. ¿Cómo les va? Bienvenidos, chicos. Buenas, muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, chicos, lo sumo aquí a la charla con Marcelo, que está interesante. Y digo, ayer el común de la gente, que no entiende economía, que no entiende política, que está harta de la política, dice, de repente Donald Trump dijo, estoy con Argentina, estoy con Milei, que vaya por la reelección, yo lo apoyo, dólar se tranquiliza, riesgos país baja, digo, esto la gente cómo lo tienen que entender. Puedo, y después los dejo. Por favor, no, sí. ocurre lo siguiente, acá ocurrió algo grave. Y está muy bien que vos coloques a la gente, al electorado. ¿Por qué? Porque lo que hizo Trump, naturalmente ahí en complicidad con Milei, es un chantaje al electorado. Él dijo lo siguiente, ustedes ven que todo esto se está yendo al cuerno, ¿no es cierto? Bueno, yo los puedo salvar del precipicio, pero lo tienen que votar a Milei. ¿Se dan cuenta? Es decir, Trump se ha metido abiertamente en la campaña electoral de la Argentina con una extorsión. Amenaza con el fantasma, ¿no es cierto?, de un desmoronamiento económico y se presenta a él, ¿no es cierto?, como supuesto como figura salvador, de garantía. ¿no es cierto? Sí, como salvador, como, ¿cómo se llama?, garante de última instancia. Claro. Lo cual es un fraude porque esa supuesta ayuda de Estados Unidos va a agravar la situación. La va a convertir todavía en un escenario más comprometido a la Argentina. ¿Por qué? Porque lo que va a plantear ese salvataje es, en primer lugar, una devaluación de la moneda fuerte, que es la desvalorización de los salarios, la desvalorización de las jubilaciones sin una compensación. Los que sí van a recibir compensación son los monopolios de servicios públicos, a los cuales les van a aumentar la tarifa tanto como aumenta el dólar. Y luego concesiones económicas que van a ser dramáticas en relación al comercio internacional, en relación a las inversiones en la Argentina. En esta agenda ya se ha planteado la cuestión de las tierras raras, donde Argentina podría ser un proveedor.
Se ha planteado la cuestión naturalmente del petróleo y del gas de Vaca Muerta. Y en este préstamo, que no es préstamo, esto que se habló de 20.000 millones de dólares, que el oyente tiene que comprender muy bien lo que es, no es un préstamo. Es una suerte de cuenta corriente abierta a la Argentina para usar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si Argentina compra algún producto, si Argentina, un importador argentino compra algo en los Estados Unidos, se puede utilizar esa cuenta corriente para utilizar dólares de ahí. ¿No es cierto? Es decir, es un préstamo direccionado, en este caso, al comercio exterior. ¿Con qué choca? Con otro préstamo similar, que tampoco es estrictamente un préstamo, que Argentina ya tiene con China. Porque con China existe este swap o intercambio de monedas. Argentina, comprando productos en China, puede pagar, ¿no es cierto?, con esta cuenta corriente. Es como si a vos te dijeran, te doy una tarjeta de crédito, y decís, qué bueno, y te dicen, no, pero pará, es para comprar en el supermercado XX, Sí. ¿no es cierto? Entonces, esto es una tarjeta de crédito para comprar en el supermercado Trump. Claro, ¿Mm? ni más ni menos. Y, por supuesto, para tratar de desplazar a China, ¿no es cierto?, como proveedor de la Argentina. Es decir, que el acuerdo, si se da, mete a la Argentina en la guerra internacional, ¿no es cierto?, todavía con más fuerza. Por eso hoy Milei, cuando habló en ese lamentable discurso que dio hoy, prácticamente ya no sabía cómo decir que él es un cadete de Trump, de la OTAN y de todo el orden de reacción política y de guerra que se está desenvolviendo en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, Trump no va a ser ningún salvador de la economía argentina. El acuerdo va a ser otro baldón de tierra sobre las condiciones salariales, sobre las condiciones jubilatorias, y entonces viene acá esta cuestión que tan importante es a la hora de las elecciones. ¿Por qué? Porque en estas elecciones se va a discutir cuál es la salida a esta crisis. No son simplemente elecciones parlamentarias, porque una cosa es en un país que anda normalmente, hay elecciones de medio término y se va a discutir, ¿no es cierto?, quién va a ser diputado, etcétera. Acá tenemos la particularidad de una elección de medio término en medio de una aguda crisis nacional. Entonces, el problema de qué salida oponemos a esto que se está derrumbando ahora. ¿Qué salida ofrecemos alternativa también a los que se presentan como opción? Y lo único que quieren es mantener en pie todo lo que hizo Milei contra el movimiento obrero y tratar de salvar los intereses de las grandes corporaciones exportadoras, de las mineras, petroleras, ¿no es cierto?, recauchutando a este gobierno o eventualmente reemplazándolo por lo que podríamos llamar el club de los ex amigos de Milei, ¿no es cierto? El club de los que se sacaron la peluca, entre los cuales ocupa un lugar por lo menos en el podio el actual gobernador de esta provincia, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, Política Obrera se presenta en las elecciones para plantear una alternativa, reorganizar a partir de esta crisis a la economía argentina sobre otras premisas, sobre la defensa del salario, del derecho al trabajo, de una jubilación que efectivamente reponga el costo de la canasta de medios de vida. Estos son los problemas que nosotros vamos a colocar en la campaña electoral y que queremos adelantar en la charla que vamos a hacer mañana. Pero bueno, me gustaría que ahora comenten un poco sobre esto. Le pregunto, Le pido y también, disculpas a mis compañeros. por favor. Para eso vino Marcelo. La verdad que sí, es un placer escucharlo y está bueno. Pero digo, de repente también, y ustedes, en este caso, como luchadores de los trabajadores, ¿no hay un temor también en la calle de que esta idea de que si le va mal a Milei,
¿Estamos en el horno? ¿Se va a comprometer más aún la situación económica? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. De hecho, esta es la idea que se pretende sembrar, ¿no? La idea de que de repente le tiene que ir bien a Milei y por lo tanto hay que votarlo es funcional a toda la política que ya se viene desarrollando. Te voy a pedir que alejes un poquito el micrófono. Ahí, ahí. listo. Entonces, que le vaya bien a Milei significa que profundice en un programa que nosotros los trabajadores cotidianamente lo vamos padeciendo día a día en nuestra economía familiar, en los ingresos, en el salario, en los derechos laborales. De hecho, es muy importante esta visita de Marcelo para nosotros. Creo que en este sentido la posibilidad de que se pueda desarrollar con mayor profundidad todas las causas de esta situación que envuelve a la Argentina, bueno, es parte de nuestra campaña, porque para nosotros, frente al electorado, frente a los trabajadores, un aporte fundamental, el de dar los elementos para abrir el debate en función de clarificar todas las consecuencias que nosotros vivimos día a día, porque viéndolas cotidianamente, bueno, a nosotros nos ha pasado como educadores, como trabajadores de la educación, la necesidad de salir inmediatamente a pedir la reapertura de la paritaria, por ejemplo, que hoy en día la tenemos congelada hasta febrero aquí en la provincia, mientras se derrumba económicamente el país, mientras hay un peligro, una amenaza permanente respecto a los ingresos, y en este sentido, no solamente el salario, sino también nuestros derechos laborales. Pero perdón, hay un bono. Un bono miserable, ciertamente. Bueno, en este sentido me da la oportunidad de señalar, no es solamente en este caso Jalil que ahora pretende colocar a sus legisladores como parte de una oposición, que dicho sea de paso, los legisladores que van a rotar o van a dejar su cargo fueron de la provincia de Catamarca muy importantes para el veto, para que prosperara el veto universitario el año pasado, por ejemplo, o para que se impusiera la ley bases, y en este sentido ha dado muestras de cómo van a actuar en la legislatura. Entonces no son solamente estos personajes políticos de la legislatura, el Ejecutivo, sino que también en el anuncio de este miserable bono para los trabajadores públicos, los docentes, estuvo la burocracia sindical. Estuvieron la cúpula burocrática de los sindicatos, tanto de los estatales como de los docentes, convalidando esta política. Entonces, frente a esa situación, de parte de Política Obrera, planteamos que es necesario ocupar estos escenarios de la lucha política, también de la lucha cotidiana que se lleva adelante, las autoconvocatorias, para defender las condiciones laborales, para defender el salario, para defender en este sentido al conjunto de los trabajadores frente a los gobiernos que ya han demostrado bueno, ser concretamente quienes perjudican con esta política de seguidismo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como lo acaba de mencionar Marcelo, bueno, que solamente llevan adelante la confiscación. Y en este sentido también está la oposición. Aquí en Catamarca, por ejemplo, la oposición de los radicales, en sus diferentes variantes, con sus diferentes colores, en sus diferentes candidaturas. Con peluca y sin peluca. Acá hacen como no tienen ninguna incidencia en el Parlamento o en el curso de los acontecimientos, ellos desarrollan su demagogia, pero en las provincias donde sí gobiernan, actúan de la misma manera que actúa Milei. Como por ejemplo en Jujuy, donde ellos gobiernan para los docentes, para los trabajadores, tienen exactamente la misma política, incluso en algunos casos van más a fondo como lo están haciendo acá Milei. Y entonces, los trabajadores necesitamos una fuerza política propia, ¿no? Para poder llevar adelante la defensa de nuestros propios intereses, que en este sentido ya es una cuestión crucial, porque se trata de la defensa de nuestras condiciones de vida. Me queda muy poco tiempo, ya estamos fuera de tiempo, pero me gustaría terminar con Marcelo, pero te pregunto, Lucía, en caso de ocupar una banca en el Congreso de la Nación, ¿es sumarse a la oposición para evitar que Milei siga llevando a cabo estas políticas o es plantear una agenda propia que ustedes tienen en Política Obrera?
Sí, no, nosotros planteamos la agenda de las reivindicaciones inmediatas que tienen los trabajadores en tanto al salario, Ujú. a que a que se prohíban los despidos. Nosotros planteamos que el salario de los trabajadores tiene que ser igual a la canasta familiar y que esa medición tiene que ser la medición real, digamos, de 2 millones de pesos. Que las jubilaciones tienen que ser el 80% de ese salario, ¿no? Es decir, 1.800.000 pesos. Hoy estuvimos acompañando a los jubilados autoconvocados, que todos los miércoles marchan acá en Catamarca, Ujú. y bueno, viendo también esa situación, ¿no? De años de aportes, de trabajo que hoy se ven reflejados en una jubilación de indigencia, la defensa de los presupuestos de educación, de salud, para que no se siga yendo todo el presupuesto de gastos sociales en pago de la deuda. Todas estas cuestiones que nosotros llevaríamos al Congreso Nacional, obviamente apoyados en la movilización, siguiendo, impulsando las autoconvocatorias, la coordinación. Nosotros creemos que es muy importante coordinar todas estas luchas. Bien. Marcelo, la verdad que los argentinos estamos como harto cansados de la palabra crisis. Yo que tengo uso de razón, estamos en crisis. No conozco otro, no conozco el momento lindo de los argentinos. Y creíamos que venía un economista, el que se la sabía toda, y porque nos comimos el discurso de que, este es El Salvador. Harto de lo mismo de siempre, el economista que sabe nos va a salvar. Y bueno, parece que no. ¿Queda otro camino o ese era el último camino por probar? No, ocurre lo siguiente, esto del economista que sabe es un verso muy bien empaquetado, sostenido sobre palabras difíciles, cosas que inclusive la población le escuchaba a Milei por la televisión, y aunque no las alcanzara a entender, decía, bueno, este tipo debe saber, ¿no es cierto? Por algo lo dice, pero detrás de Milei no hay absolutamente ningún plan, ninguna estrategia que no sea la de haber armado una operación económica en favor de los acreedores de la deuda pública argentina. El gobierno de Milei fue eso. Agarraron a los acreedores de deuda y le dijeron, miren, esta deuda que hoy se cotiza al 25% de su valor, nosotros en poco tiempo la vamos a hacer cotizar al 60%. ¿Y cómo? Reventando las jubilaciones, los salarios de enfermeros, de maestros, liquidando completamente los gastos sociales. ¿Por qué? Porque la deuda de un país no tiene otra garantía que su presupuesto público futuro. Entonces, liquidar el gasto social, ¿no es cierto?, de un país es una manera de darle garantía a los acreedores de deuda. Sobre esa base, atrajeron más capitales a participar de esta operación especulativa, llegando al punto que ya hemos conocido varias veces en la Argentina. ¿Cuál punto? En el cual esa deuda ya no se puede pagar. Las condiciones para inclusive reciclarla no están, porque los mismos que participaron de todo el operativo de especulación se empiezan a ir. Y dicen, ya está, ya le chupamos a la Argentina, ¿no es cierto?, hasta la última gota de sangre, y ahora simplemente queremos retirar los dólares, que son los dólares que pone el FMI, pero que se nos va a cargar como una deuda a trabajadores y a contribuyentes a futuro. Entonces, lo que se ha venido abajo es esto, simplemente. Y ahora viene la etapa, también como decías, ¿no? Cosas que ya hemos conocido, ahora viene la etapa de quién va a pagar los platos rotos. Los argentinos siempre, el laburador siempre. Y Después, ¿quién conduce ese problema? el cambio que se está armando frente al derrumbe de Milei apunta a que nuevamente los platos rotos lo paguen, ¿no es cierto?, los trabajadores. Ahora, flor de platos rotos, porque ¿cuál es lo grave de esto? No venimos de una época de vacas gordas. Esto es el ajuste sobre el ajuste. Pasarle la motosierra a la motosierra. Claro. No puede ser. Hay que dar una salida que parta, que se organice, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del trabajador.
todo es muy arbitrario. Fíjate lo siguiente, con el tema este de la discapacidad, hay una ley que el gobierno no quiere aplicar porque dice que no está demostrado de dónde van a salir los fondos. Y como nosotros, ¿no?, dicen ellos, somos respetuosos del equilibrio fiscal, si han votado un gasto, díganme, ¿no es cierto?, con qué ingreso se va a financiar ese gasto. Ahora, 2 días después, esta misma gente, sin preguntarle nada a nadie, elimina las retenciones al agro, por lo menos durante un periodo, y priva al presupuesto público de ingresar $1.000 millones. ¿Por qué no dicen qué gastos van a suprimir ahora que bajaron esos ingresos? Ahí nadie pregunta nada, ahí nadie explica nada. Es una vergüenza. Es una vergüenza, no se puede admitir esto como algo que tiene algún viso de seriedad. Es la defensa obscena y grosera de intereses capitalistas. Entonces, ¿cuándo se van a defender los intereses del trabajo? Este es el problema que está planteado. Bruno y Lucía tienen que estar en la legislatura y en el Congreso. Ustedes se dan cuenta, la legislatura de Catamarca discute los intereses de las mineras, ¿no?, de las empresas agroindustriales, pero tiene una voz que diga cuál debe ser el salario mínimo en Catamarca para los trabajadores estatales y privados. ¿Alguna vez alguien levantó la voz en la legislatura de Catamarca para decir el salario mínimo de un maestro, de una enfermera, de un trabajador de la mina debe cubrir la canasta familiar? Esa voz va a ser la voz de Bruno. Naturalmente, si la ciudadanía ve este problema y vota política obrera el próximo 26 de octubre. Quería preguntarle por último y bien cortito, ¿qué injerencia tiene Mauricio Macri en todo este plan que usted acaba de dar sintéticamente, que tiene Javier Milei? Y por otro lado, ¿qué pasa con los porteños? Que normalmente son los que conducen a algún tipo de explosión, si se quiere, social, cuando las cosas ya no están bien, y hoy están muy tranquilos. Bueno, difícil pregunta. No, primero, Macri forma parte de este club de las viudas de Milei. Ahora, ¿no es cierto?, en una segunda fila, pero ya lo vamos a tener cuando los gobernadores provinciales y otra gente tengan que armar ese cambia algo para que no cambie nada. Ahí lo vamos a tener a Macri, ¿no es cierto?, seguramente metiendo la cuchara. Y en relación a la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la ciudad de Buenos Aires vive una clase media y una clase trabajadora que no la está pasando bien, pero no es tampoco la que peor la está pasando hasta ahora. Pero cuando ahora devalúen la moneda, se termina el dólar fácil, haya que afrontar las deudas que se contrajeron en muchos casos en dólares con un peso devaluado, con un salario devaluado, tened toda la seguridad que la ciudad de Buenos Aires va a salir a la calle como en los grandes momentos de la vida política argentina. No va a faltar. Bien, qué tema, ¿no? La verdad que por ahí muchas veces nos asusta, pero a su vez no sabemos, digo, ¿qué pasa? ¿Están viviendo mejor allá, acá peor? El interior la está pasando mal, muy mal. No, yo sé que el interior la pasa mal y la persona de la ciudad de Buenos Aires también. Lo que pasa que para una parte de la población se le ha armado, ¿no es cierto?, un mundo de artificio. Que tiene que ver con el dólar barato y estas cuestiones, pero como otros mundos de artificios que se han armado, por ejemplo, en el 2000, 2001, va a terminar eclosionando, no te quepa la menor duda. Y ahí vamos a tener seguramente a la ciudad de Buenos Aires rebelándose contra todo este estado de cosas. Bueno, por último, Bruno, para mañana la convocatoria. Mañana en la Universidad de Catamarca, en la Facultad de Humanidades, nos vemos a las 19 horas en el 19 horas. patio este.
es cierto? Sí, Abierto sí, para en el público en aula general. 8, Todos los que estén exactamente. interesados, que quieran escuchar, opinar, debatir, bueno, nosotros abrimos las puertas porque, bueno, es importante llegar a fondo en estos temas para, bueno, como les decía anteriormente, clarificar y en Ujú. función de eso, los trabajadores poder intervenir en esta crisis, como dijimos anteriormente. Y obviamente en este sentido, en el marco de un proceso electoral, nosotros planteamos la lista de política obrera como el voto también para que los trabajadores podamos luchar en las urnas, así como lo hemos hecho en la calle. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes, gracias. gracias, qué Gracias, amables. Marcelo, un Mucho. placer. Me hubiese gustado tener más tiempo para preguntarle cuestiones económicas que por ahí en Catamarca Bueno, muchas veces cuando quiera. estamos alejados de muchas cuestiones que tienen que ver con la economía. Podemos hacerlo un día vía Zoom, me Me llamás gustaría, y me con gustaría. todo gusto salimos. Perfecto. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Éxito mañana. Muchas gracias. Marcelo Ramal y bueno, Bruno Corso y Lucía Coronel, dirigentes de Política Obrera. Señoras y señores, no tenemos más tiempo.